Ahora sí. La sesión de hoy tiene que ver con identidades trigonométricas. En general hay muchas, son un montón de identidades. Ahora, hay algunas que son más fundamentales que otras, y la idea es que hoy día vayamos construyendo de a poquito cuáles son esas identidades, de qué tratan. Déjenme volver acá. Ahí sí. De qué tratan y al final un objetivo que nos permiten estas identidades es poder salirnos de la tablita típica. ¿Se acuerdan que en algún momento hicimos esta tabla de seno, coseno, tangente para los ángulos los voy a anotar, ahí, para los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90? Como que todos los ejemplos no se salían de ahí, de esos ángulos. Entonces la idea es que a partir de esos ángulos también construyamos otros, ¿ya? Entonces, para poder hacer eso es de largo camino. En esta clase y lo que nos interesa para este curso es como mostrar lo más esencial, pero en general es súper largo este camino. Ya, lo primero es que vamos a situar los triángulos rectángulos en una circunferencia unitaria. ¿Ya? Como para ir entendiendo esta idea, vamos a ubicar los típicos triángulos rectángulos que hacemos en una circunferencia de radio 1. Entonces voy a tratar de dibujarla aquí. Ahí. Ya. Oh, me quedo hecho acá. No quiero eso. Quiero que quede lo más simétrica posible para que se entienda lo que vamos a hacer. Ya, aquí está. Entonces, cuando yo tengo una circunferencia, la circunferencia se supone que recorre todos los ángulos de 0 a 360, ¿ok? O de 0 a 2pi, si es que yo veo esto en radianes. La idea es que los triángulos rectángulos que hemos trabajado hasta ahora van desde 0 a 90. Y esos son como los ángulos que aparecen. Entonces, yo puedo representar eso como un triángulo que está aquí. Voy a trazarlo con rojo. Un triángulo que está aquí. Eso. Ya, ese triángulo tiene un ángulo que es agudo, es menor que 90. ¿Ya? Y son en general los ángulos con los que hemos trabajado. Entonces, uno se imagina en esta circunferencia unitaria que acá tengo el ángulo 0, después acá tengo el ángulo de 90, el ángulo de 180 y el ángulo de 270, y después completo la circunferencia dando una vuelta completa y acá llego al 360. ¿Sí? Doy la vuelta completa y llego a 360. Entonces, cada ángulo que está representado en la circunferencia, yo les digo que es unitaria porque yo me estoy imaginando una que tiene radio 1. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Entonces, la gracia es que cualquier ángulo que yo tenga representado acá, cuando yo tengo que el radio es 1, entonces la medida, ahí se forma el ángulo recto, entonces yo sé que seno del ángulo, pongámosle a este ángulo alfa, seno del ángulo es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Pero si esta circunferencia es unitaria, la hipotenusa es 1. Entonces sería el cateto opuesto. ¿Ya? Entonces esta medida vertical, que ahora la voy a marcar con azul, esa medida vertical, acá, esa, viene a ser seno del ángulo, si es que estoy en la circunferencia unitaria. Y si yo hago coseno, si yo hago coseno del ángulo, es cateto adyacente partido por hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa es 1. Entonces me queda solo el cateto adyacente. Eso quiere decir que mientras esté en la circunferencia unitaria, esta medida de acá abajo es coseno. ¿Ok? Ya, ¿para qué hago esto? ¿De qué sirve hacer toda esta construcción en la circunferencia unitaria? Que aparecen ciertas propiedades que se cumplen entre las razones trigonométricas, que me permiten calcular otros ángulos. ¿Ya? En resumen, lo que le estoy contando acá es que de aquí en adelante, en esta circunferencia unitaria, cualquier medida vertical va a ser las veces de seno. Entonces, ya voy a mover todo esto para allá. Todo lo que sea vertical tiene que ver con seno. ¿Ya? Si está hacia arriba, entonces vamos a considerar que es una medida positiva. Y si está hacia abajo, vamos a considerar que es una medida negativa.
todo lo que tenga que ver con coseno van a ser las medidas horizontales de estos triángulos que yo puedo armar. Cuando yo esté a la derecha, va a ser una medida positiva, y cuando yo esté a la izquierda, va a ser una medida negativa. ¿Ya? Entonces, esta lógica nos permite calcular seno y coseno de otros ángulos. Por ejemplo, yo primero vamos a ir suavecito con esto, porque al principio cuesta digerirlo, después uno se va acostumbrando. Voy a cambiar de color. Ahí. Ya, supongamos que estoy ahí en la circunferencia unitaria. ¿Ya? Y yo tenía el ángulo de 30, que es uno de los que conocemos. Por aquí está el ángulo de 30. ¿Ya? 30. Ahí. Ya, entonces, ese es el ángulo de 30. Yo voy a completar un triángulo rectángulo. Entonces, trazo una línea vertical aquí y completo el triángulo rectángulo. ¿Ok? Eso quiere decir que esta medida, esa medida que está ahí, vertical, es el seno. Uy, ¿cuánto se quedó pegado? Ahí sí. Ahí sí. Esto es el seno de 30, esa medida vertical. Y la medida horizontal en ese triángulo rectángulo viene a ser coseno. Coseno de 30, esa medida horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo reflejo ese ángulo y en vez de recorrerlo hacia allá, yo lo recorro hacia abajo, y hago 30, pero hacia abajo, hago eso, y ahí está el 30, pero hacia abajo. Eso habíamos quedado de acuerdo en la primera clase de trigonometría, que eso es menos 30, porque está recorrido el mismo ángulo, pero está hacia abajo. Cuando lo hago hacia abajo, también puedo completar un triángulo rectángulo, ¿ya? Y mi dibujo es malo, pero la gracia es que esa medida vertical mide lo mismo que la medida vertical que está arriba, ¿ya? Y la medida horizontal está compartida entre los dos. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión, por ejemplo? Que seno de 30, perdón, seno de menos 30, es la misma medida, pero está hacia abajo. Así que es menos seno de 30. Lo que nosotros calculamos por seno de 30, pero está negativo, tiene la medida vertical hacia abajo. Aquí está, esa, hacia abajo. Entonces es negativa. ¿Y cuánto nos daba seno de 30 en la tablita? 1/2. Entonces seno de menos 30 es menos 1/2, porque está hacia abajo. ¿Ya? En cambio, coseno de menos 30, cuando hicimos este triangulito acá abajo, los dos triángulos, el del 30 positivo y del 30 negativo, tienen la medida horizontal la misma, hacia la derecha. Está apuntando hacia la derecha. Entonces, coseno de 30 mide lo mismo, perdón, coseno de menos 30 mide lo mismo que coseno de 30. Voy a quitar el paréntesis ahí, eso. Mide lo mismo que coseno de 30, porque los dos están apuntando su medida horizontal hacia la derecha. Entonces, en ambos casos, uno va a la tablita y da raíz de 3 partido en 2. ¿Ok? Entonces, en general, no lo voy a hacer acá porque vamos a ocupar más herramientas para poder calcular. En general, la circunferencia unitaria me permite construir otros triángulos con otros ángulos y saber también cuánto miden el seno y el coseno. ¿Ya? Eso nos permite hacer la circunferencia unitaria. En general. ¿Ya? Ahora, lo primero en lo que la vamos a ocupar es para calcular los periodos. ¿Qué son los periodos? Y aquí voy a alargarme un poquito. ¿Qué es un periodo? Es un valor, pongámosle P. P es periodo de seno, por ejemplo, de seno, si seno de alfa más P es lo mismo que seno de alfa. O sea, un periodo es sumarle algo al ángulo de manera que no afecta al resultado de seno del ángulo. ¿Sí? Lo mismo para coseno. P es periodo de coseno si coseno de cualquier ángulo más ese valor P me da lo mismo que el coseno del ángulo.
¿Ya? O sea, es agregarle algo al ángulo de manera que no lo afecta en nada para calcular seno y coseno. ¿Ya? Y por último, lo vamos a hacer para seno, coseno y tangente. Periodo de tangente, si tangente de un ángulo más ese periodo es igual a tangente del ángulo. Ya, esto se supone que es para todo ángulo. Ahí lo vamos a hacer en general entre 0 y 360, pero en general para cualquier ángulo. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es más simple de lo que suena. En el caso de, voy a volver a la circunferencia. Si yo tengo acá, eh, si yo tengo acá cualquier ángulo alfa, ahí, alfa, cualquier ángulo que usted quiera. Ya, ese ángulo tiene las medidas de seno y coseno como las medidas verticales y horizontales si es que estoy en la circunferencia unitaria. Si yo ahora a ese alfa le sumo 360, entonces yo voy a dar la vuelta completa. Voy a dar la vuelta completa. Me va a quedar feo, por supuesto. Voy a dar la vuelta completa y voy a caer en el mismo alfa. ¿Sí? Entonces, en el dibujo se ve que alfa más 360 grados, ¿sí? Hace que yo caiga en el mismo ángulo, en la figura. ¿Sí? Entonces, seno de eso me va a dar lo mismo que seno del ángulo como estaba al principio, porque tiene la misma medida vertical. Voy a caer donde mismo. Lo mismo va a pasar con coseno. Como volví a caer donde mismo, entonces me va a dar el mismo coseno. ¿Sí? Y si usted lo hace con radianes, también funciona. Si en vez de escribir 360, usted escribe 2pi, eso es 360 en radianes, también funciona. Si al ángulo le sumo 2pi, no le pasa nada. ¿Ya? Y qué es lo un poquito medio más raro en general, es que tangente, claro, si le sumo 360 voy a caer donde mismo y la tangente me va a dar igual. Está súper bien. Pero incluso dando una media vuelta, si yo acá, en vez de dar una vuelta entera, doy una media vuelta y completo el ángulo aquí, aquí va a caer el alfa más 180, tiene la misma medida de seno, pero negativa, y la misma medida de coseno, pero negativa. Entonces, cuando yo hago la división entre ellos, se cancelan los negativos y vuelvo al valor original. Entonces, en el caso de tangente, basta con sumar 180, para que me dé la misma tangente. ¿Ya? No es necesario llegar a 360, sino que puedo sumarle 180 y ya llego a lo mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo corto. Si a ustedes le piden calcular seno de, puede ser seno de 405, grados. 405 grados es mucho, es más que 360. Entonces usted lo que puede hacer es descomponerlo. Esto es lo mismo que seno de 45 más 360. ¿Ok? Ah, pero 360 es una vuelta entera nomás. Entonces no afecta en nada. Usted puede eliminar el 360 y quedarse solo con seno de 45. Y seno de 45 está en la tablita. Da raíz de 2 partido en 2. Entonces ahí calculó seno de 405 grados. ¿Ok? Lo mismo si es que doy muchas vueltas. Por ejemplo, si hago coseno, voy a hacerlo ahora con radianes. Voy a hacer coseno de, voy a inventar uno bien grande. ¿Qué puede ser? 40 pi, no, hagamos uno un poco más chico. 4 pi más pi sextos. Estoy tratando de calcular mentalmente. 25 pi sextos. Eso que está ahí. ¿Ya? Si quiero calcular 25 pi sextos. Aquí, ¿cuál es la referencia? Que 360 grados es lo mismo que 2 pi. ¿Ya?
Y si usted hace 25 dividido en 6, eso es 4,5, es más que 2. Entonces, este número 25 pi sextos es más grande que 2 pi. Estoy dando muchas vueltas acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Descomponerlo. Coseno de 25 pi sextos es lo mismo que coseno de 4 pi más pi sextos, o al revés, lo puedo anotar como quiera en general, pi sextos más 4 pi, da lo mismo. ¿Cierto? Si usted hace la suma entre esos dos, amplifica por 6, le da 24, más un pi da 25, es justo la fracción que está a la izquierda. Pero 4 pi son 2 veces 2 pi. Entonces esto es lo mismo que coseno de pi sextos más 2 pi más 2 pi. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está representando acá? Es lo mismo que el coseno de pi sextos original, pero además di 2 vueltas adicionales. Si doy 2 vueltas adicionales, estoy cayendo en el mismo ángulo. Entonces, en realidad, eso no importa. Ya los puedo tachar, no me interesan, porque son vueltas adicionales, son periodos. Ese es el significado de periodo. Ya yo sumo eso, pero no afecta en nada. Entonces me quedo con el coseno de pi sextos, y pi sextos es 180 partido en 6, que es 30. Usted va a la tablita, busca coseno de 30 grados y le da raíz de 3 partido en 2. Entonces, la gracia de los periodos son que nos permiten calcular ahora ángulos que son muy grandes, con muchas vueltas en el fondo dentro de la circunferencia unitaria, y usted si identifica esas vueltas, las puede tachar. Si identifica esos periodos, los puede tachar. Y se queda con el numerito más chico. ¿Se entiende, muchachos? ¿Quieren ver otro ejemplo de eso? ¿Ya? La única salvedad, y hay que tener ojo nomás, que en el caso tangente es incluso más chico aún. Solamente con un 180 grados ya tengo un periodo de la tangente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago, lo voy a hacer aquí en un último ejemplo, si yo hago tangente, voy a inventar uno, tangente de 210. Tangente de 210. Bueno, 210 es lo mismo que 30 más 180. ¿Ya? Y en el caso de la tangente, el periodo es 180, así que lo puedo tachar, no me interesa. Es una media vuelta en la circunferencia, así que es lo mismo de tangente de 30. Y usted va a la tabla, hace seno partido en coseno, y encuentra que es 1 partido en raíz de 3. Y se acaba. ¿Ok? Entonces, ya nos está permitiendo calcular otros ángulos, que están fuera de la tablita. Esa es la lógica de todo lo que vamos a hacer ahora, en esta clase. Pero vamos a buscar más herramientas. ¿Alguna duda? ¿Algo que preguntar acá en esta parte? ¿No? Ya. Más herramientas entonces, además de ocupar la circunferencia unitaria. Vamos a empezar formalmente con lo que uno entiende como identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son como fórmulas que nos permiten calcular entonces la misma seno, coseno, tangente para otros ángulos. ¿Ya? Entonces hay distintas identidades que tienen que ver con si sumo los ángulos, si multiplico los ángulos, si divido los ángulos, son puras fórmulas en general. ¿Ya? La primera de ellas, que es la suma de ángulos, vamos a calcular coseno de la suma o seno de la suma también, viene dada por esta situación. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo esta figura? En esta figura tengo alfa más beta, sería el ángulo que está acá. ¿Sí? Alfa más beta completo. ¿Ya? Y yo lo puedo separar en dos triángulos. El triángulo que está acá abajo y un triángulo que está ahí arriba. ¿Sí? Donde el alfa y el beta están separados. Entonces la idea es que si yo quiero calcular coseno de alfa más beta, también puedo considerar el triángulo que está acá. Ese triángulo. Ahí es un triángulo rectángulo con el ángulo alfa más beta. Entonces, claramente tengo que hacer cateto adyacente partido por hipotenusa. En este caso sería el OD, ese sería el cateto adyacente, y partido en la hipotenusa, que sería el OC, que ahí está la hipotenusa.
¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la medida OD, yo la puedo escribir como el OA completo y quitarle el AD que está ahí. Entonces, esa misma expresión la puedo escribir así en resta. ¿Ya? Y después uno puede ser más minucioso aún, y ese OA partido en OC o AO partido en OC, yo lo puedo amplificar por OB. Multiplico y divido por OB con esta intención. El OA partido en OB, lo busco, ¿dónde está? OA, ese es OA, y el OB es este. Vienen a ser el cateto adyacente y la hipotenusa para el triángulo que está más abajo, para el triángulo que tiene alfa. Entonces termina siendo coseno de alfa. Cateto adyacente partido en hipotenusa. Y el OB con el OC, esos que están ahí, vienen a ser OBS y el OCS. Entonces, también son cateto adyacente e hipotenusa, pero para el ángulo beta. Entonces, eso se convierte en coseno de beta. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es que vamos escribiendo esta fracción que está acá en términos de los ángulos originales. ¿Ya? Coseno de alfa por coseno de beta. Vamos a ver después cómo se junta todo. Por otro lado, teníamos el DA con el OC, esos dos que están ahí. ¿Dónde está DA con OC? Es ese pedacito y OC es todo ese pedacito. ¿Ya? Entonces, lo mismo que escribir. El DA tiene la misma medida que el CE, que está acá arriba. Ujú. CE entonces partió en OC. OC. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿qué le metemos entre medio? Amplificamos por CB, arriba y abajo, y nos van a quedar estas dos fracciones. CE partido por CB y CB partido en OC. Y las vamos revisando. CE, CE partido en OC. OC es, ¿dónde está? Perdón, en CB. CE partido en CB. Aquí está CB. Fíjense que ahora es un cateto opuesto y una hipotenusa para este ángulo. Pero por semejanza de triángulo, yo tengo que el ángulo alfa que estaba acá abajo se repita acá arriba. ¿Ya? Uno puede hacer acá sumar ángulos, hacer complementos o semejanza de triángulo y uno puede darse cuenta que el mismo ángulo alfa está por acá. Entonces en este caso estoy haciendo cateto opuesto partido en hipotenusa para ese ángulo. Entonces se convierte en seno del ángulo. De la misma forma, yo tengo el CB partido en OC, ese es CB partido en OC. O sea, en este caso es cateto opuesto partido en hipotenusa para el ángulo beta. Entonces tengo seno de beta. Así que en total, la resta que teníamos aquí se convierte en esta resta. Y esa resta es la fórmula que uno conoce para coseno de la suma. Si yo tengo coseno de suma de ángulos, hay que hacer coseno-coseno de los ángulos por separado y restarle seno-seno de los ángulos por separado. Esta fórmula es típica y de aquí sale. La construcción igual es densa, ¿ya? Que es lo que les acabo de mostrar. Hay que verla una vez en la vida, ya saben de dónde sale, pero en general uno memoriza esta parte. ¿Ok? Creo que tengo un ejemplo inmediato. Sí, tengo un ejemplo inmediato. Ya, entonces, por ejemplo, nos permite calcular coseno de 75 grados. 75 no está en la tablita, no existe en la tabla. Ya nosotros en la tabla tenemos 0, 30, 45, 60, 90. Entonces 75 no está. ¿Cuál es el truco entonces para poder calcularlo? Es descomponer el 75 como una suma de ángulos conocidos. Entonces uno puede hacer 30 más 45. ¿Ya? ¿Por qué esos dos? Porque están en la tabla. Ya también lo podría descomponer como 31 más 44, pero ninguno de esos dos está en la tabla, así que no me sirven. Entonces aquí aplico la fórmula. Ahora tengo coseno de una suma de ángulos conocidos. Entonces la fórmula dice que hay que hacer coseno-coseno primero,
Entonces coseno de 30 por coseno de 45. Y en el caso de coseno aquí aparece el signo contrario al que está acá. ¿Ya? Entonces acá es menos, cuando es suma, es menos. Seno de 30, ahora tengo ese seno, seno de 30, seno de 45. ¿Ya? Y la gracia es que cada uno de esos de esas cuatro razones trigonométricas están en la tabla. Entonces yo las puedo encontrar. ¿Ya? Coseno de 30, si uno va a la tabla, es raíz de 3 partido en 2. Coseno de 45, si uno va a la tabla, es raíz de 2 partido en 2. Seno de 30 es un medio. Y seno de 45 también es raíz de 2 partido en 2. Entonces aquí llega uno. Aquí esto es en total, bueno, raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. Partido en 4 queda en esa fracción, esa multiplicación de fracciones. Y en el otro me queda 1 por raíz de 2, que es raíz de 2, también partido en 4. Entonces yo lo puedo dejar en una sola fracción y ahí está el resultado. Ese es el resultado de coseno de la suma de 30 y 45. Creo que acá hay una pregunta. Claro, pero el 1 medio me servía para este, ¿cierto? Seno de 30, ahí está. Seno de 30 era un medio. ¿Ok? Pero el coseno de 75 entonces me dio todo este resultado final, que es el que está acá. Que aplicar esa fórmula que está ahí. Aquí hago énfasis, muestro siempre el error que cometen los alumnos. Pues los alumnos dicen, ya, coseno de 75 es coseno de 30 más 45. Entonces aquí mágicamente uno ve en las pruebas de desarrollo, obviamente nosotros no tenemos eso este semestre, pero uno lo ve con frecuencia, uno dice, ya, coseno de 30 más coseno de 45. Como que reparten el coseno aquí y acá. No, no funciona así. ¿Ya? Si usted hace eso en general, no le va a dar el resultado correcto. ¿Ya? Hay que aplicar esta fórmula que está acá. Eso que acabamos de demostrar geométricamente en la pizarra anterior. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya rápidamente entonces esto hay que generalizarlo. La idea es que ahora podamos calcular también coseno de la resta y también aplicar lo mismo para seno y tangente. Cómo quedan seno y tangente de la suma. ¿Mm? Ya, para poder hacer eso, necesito algunas propiedades extra de las funciones trigonométricas para poder llegar a nuevas fórmulas. Una de esas propiedades se le dice la paridad e imparidad de coseno y seno. Esto es más general. Uno, cuando analiza paridad de funciones, uno le hace este tratamiento. Nosotros solo lo vamos a hacer para coseno, seno y tangente, pensándolas como si fueran funciones, pero eso a usted no le interesa mucho. ¿Y aquí es lo que pasa? Cuando yo tengo coseno de menos x, ¿ya? Supongamos que yo tengo un ángulo x cualquiera. ¿Ya? También lo voy a dibujar en la circunferencia. Ahí está el ángulo x. ¿Ya? Estoy pensando en el x positivo. Entonces, lo mismo que habíamos hecho antes. Completamos el triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo que se forma. Y ahora voy a pensar en el menos x. Entonces, voy a dibujar el mismo ángulo, pero para abajo. Ay, no me quedó preciso ahí. Casi. ¿Ya? Voy a pensar el mismo ángulo, pero para abajo. ¿Ok? Ya lo había comentado antes, pero la medida horizontal, si yo cambio el ángulo por el negativo, ahí está, la medida horizontal, no cambió, quedó a la derecha. Entonces, coseno del ángulo, de menos el ángulo, me dio lo mismo que coseno del ángulo. Coseno del X solito, tienen la misma medida. ¿Ya? Así que ahí uno dice que el coseno es par. Coseno es una función al final, pero no le interesa a usted. Es par. No es par porque termine en un múltiplo de 2. No es ese el significado de par en este caso. Es par porque se come los negativos. Entonces, si usted quiere hacer, por ejemplo, coseno de menos 45 grados, eso es lo mismo que coseno de 45 grados. ¿Ya? El coseno se come los negativos, los hace desaparecer. Eso significa ser par
en este lenguaje. Y aparte, en la misma figura, la medida vertical que yo tenía de seno arriba es la misma medida vertical que está abajo. Tiene la misma medida, pero está apuntando hacia abajo. ¿Ok? Y como habíamos dicho hace un rato, que vamos a considerar las medidas verticales de seno arriba positivas, pero abajo negativas, entonces cambia de signo. Eso me lleva a decir que entonces seno de menos x es lo mismo que menos seno de x. O sea, en el caso de seno, el menos que está en el ángulo sale fuera de la razón trigonométrica. ¿Ya? Queda afuera. ¿Ok? Esa propiedad uno llama en general en matemáticas que el seno es una función impar. Seno es impar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer seno de menos 45, el menos no desaparece, sale fuera ahora de la razón trigonométrica. Entonces, menos seno de 45. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar en general. ¿Ok? Eso es ser impar. Y cuando hago tangente, entonces, tangente del negativo, hay que recordar que tangente siempre es seno partido en coseno. Entonces, seno de menos x partido en coseno de menos x. Ya dijimos que coseno es par, entonces se come el negativo. Me queda coseno de x. Y seno es impar, entonces saca el negativo fuera. ¿Ya? Y ese menos que quedó afuera, en realidad queda fuera de la fracción, si uno quiere. Entonces arriba me queda seno, abajo me queda coseno, y el menos queda afuera. O sea, esto es menos tangente. ¿Ya? El menos que tenía al principio dentro del ángulo, ahora quedó afuera de la función, afuera de la tangente. ¿Ya? Entonces tangente también es impar. Tangente es impar. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, si ustedes se enfrentan a seno, coseno y tangente de algún ángulo negativo, entonces el coseno se va a comer el negativo y el seno y la tangente sacan el negativo fuera. ¿Ya? Ese es el análisis de la paridad e imparidad de estas funciones. ¿Ok? En general. Ya, y la otra propiedad útil se le dice complemento entre el seno y el coseno. ¿Ya? Esto funciona de esta forma. Si usted tiene un ángulo, pues lo voy a dibujar acá en el otro circulito. Acá tengo un ángulo alfa. Voy a hacerlo más chiquitito. Ahí. Usted tiene un ángulo alfa. Ahí está. Y entonces, todo esto pensado en la circunferencia unitaria. Entonces, las medidas verticales son seno y las horizontales son coseno. Y usted ahora va a hacer el pi medio menos alfa. Pi medio menos alfa es tomar el 90, ese es pi medio, el 90, ahí, y restarle el alfa. Entonces voy a caer por acá. En la misma medida alfa, pero ahora está restada al 90, entonces voy a caer por acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo que yo había recorrido verticalmente, que era seno, ahora lo estoy recorriendo horizontalmente. Entonces ahora es coseno del 90 menos alfa. ¿Sí? Y esas medidas son iguales. Están las dos positivas, de hecho. Están apuntando para arriba cuando es vertical y a la derecha cuando es horizontal. Entonces, por ejemplo, el coseno de pi medio menos alfa es lo mismo que el seno de alfa. ¿Ya? Esta propiedad se llama complemento porque esto para los futboleros se va a entender mejor, porque cuando uno habla de ángulos complementarios, es lo que me falta para llegar a 90. Entonces, si yo acá tengo alfa, ¿cuánto me falta para llegar a 90? 90 menos alfa. ¿Ya? Los que somos futboleros sabemos que cuando pasan a cumplir los tiempos de 90 es el tiempo complementario. ¿Sí? Y eso, ¿ya? Y en el caso, en el otro, si yo mido ahora lo horizontal acá abajo, acá ese sería coseno de alfa. Esa medida horizontal ahora se repite aquí, pero ahora está vertical. Entonces lo que era coseno de alfa ahora es
seno de 90 menos alfa. ¿Sí? Entonces, acá que está escrito seno de pi medio menos alfa, pi medio es lo mismo que 90, eso se convierte en coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, un ejemplo cortito, así para que tengan la idea con algo concreto. Si yo quiero calcular, por ejemplo, seno de 54 grados, ¿ya? Es lo mismo que calcular coseno del complemento. Entonces, ¿cuánto es el complemento de 54 grados? Lo que me falta para llegar a 180. Entonces, perdón, a 90. Lo que me falta para llegar a 90. Entonces, lo mismo que coseno de 36. ¿Ya? ¿Cuánto dan? Ni idea. Ya no sé en esos ángulos cuánto da, pero lo que yo sé es que seno de 54 da el mismo valor que coseno de 36. ¿Ya? Y viceversa. Si yo hago, eh, por ejemplo, coseno de, voy a inventar 5 grados, es lo mismo que lo que me falta, seno de lo que me falta para llegar a 90. O sea, seno de 85 grados. ¿Ok? Eso en general. Y además puedo hacer lo mismo con la tangente. Ya, como tangente es seno partido en coseno, entonces aquí sería seno de pi medios menos alfa partido en coseno de pi medios menos alfa. Pero puedo aplicar estos complementos. Seno de pi medio menos alfa es lo mismo que coseno de alfa, y coseno de pi medio menos alfa es lo mismo que seno de alfa. O sea, aquí llegué, voy a correr esto un poco más acá. Aquí llegué a lo mismo de tangente, pero está al revés. ¿Y cuál es la razón trigonométrica que está al revés de tangente? Es cotangente. ¿Ya? Entonces, en este caso, tangente y cotangente son complementarios entre ellos. Funciona esta misma gracia que funciona entre seno y coseno. ¿Ya? Lo mismo acá. Cotangente de pi medio menos alfa, le hago el mismo proceso, voy a llegar a que es tangente de alfa. ¿Ya? Seno y coseno son complementarios y tangente con cotangente son complementarios también. ¿Ok? Entonces, seguimos juntando fórmulas. Estas son puras fórmulas para poder calcular otros ángulos. ¿Ya? Y el objetivo principal era ampliar entonces esta idea que teníamos para coseno de la suma, llevárnosla a coseno de la resta, coseno de y seno de la suma y seno de la resta y tangente y todo eso. ¿Ya? Entonces, veamos acá cómo se construye. Ya tenemos esta fórmula está lista. ¿Qué pasa si tengo ahora coseno de la resta? Ya, coseno de la resta es lo mismo que escribir alfa más menos beta. Entonces le voy a aplicar coseno de la suma a esta expresión. Va a ser coseno coseno, ojo que el segundo ángulo es negativo, es menos beta, menos seno seno, que es la fórmula anterior. ¿Ya? Y en este caso, coseno de algo negativo, ya vimos que coseno es par, entonces desaparece el negativo. Me queda coseno de alfa, coseno de beta. En cambio, el seno, aquí, de algo negativo, vimos que seno era impar. Entonces, ese negativo sale fuera. Y como sale fuera, cambia el signo del otro negativo que está acá. Entonces me queda seno de alfa, seno de beta. ¿Ya? En resumen, coseno de alfa menos beta tiene la misma fórmula que coseno de alfa más beta, pero cambia el signo de entremedio. Antes era menos, ahora es más. ¿Ok? Son fórmulas súper simétricas entre las dos. ¿Ok? ¿Y ahora qué pasa con seno? Ahora necesito hacer lo mismo para seno. Entonces aquí voy a ocupar el tema de los complementos. Seno de un ángulo, del alfa más beta, es lo mismo que hacer coseno de 90 menos alfa más beta. Ya vimos que eran complementarios, el seno y el coseno. Entonces esto lo voy a agrupar de otra forma. Voy a hacer coseno de 90 menos alfa menos beta. Voy a agruparlos así. ¿Ya? Este va a ser mi primer ángulo y este va a ser mi segundo ángulo. ¿Ya? Y tengo el coseno de una resta. Entonces, como tengo coseno de la resta, aplico la fórmula que acabo de encontrar acá. Entonces,
aquí necesito más espacio. Es coseno de el primero, de 90 menos alfa, por coseno del segundo, coseno de beta, más seno del primero, 90 menos alfa, por seno del segundo, que es beta. Estoy aplicando esta fórmula, pero para el 90 menos alfa y el beta. ¿Ok? Ya, pero coseno de 90 menos alfa es lo mismo que seno de alfa, porque de nuevo estoy ocupando la propiedad del tercer complemento. Y en el otro lado, ahí mantengo el coseno de beta, y en el otro lado tengo seno de 90 menos alfa, pero eso es lo mismo que coseno de alfa, de nuevo por propiedad del complemento, seno de beta. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos una fórmula para seno de alfa más beta. Es esta fórmula que está acá. La voy a encerrar con algún colorcito. Esta que está aquí. Ya, lo mismo acá arriba. Esta fórmula es la que vamos a usar en general. ¿Ya? Y esta es la que vamos a usar para coseno de la suma. Nos está faltando simplemente seno de la resta. ¿Sí? Pero vamos a hacer el mismo truco que hicimos para coseno de la resta. Este va a ser seno de alfa más el menos beta. Puedo escribir la resta así. Entonces, si ocupo la fórmula que acabo de encontrar, es seno del primero, coseno del segundo, en este caso es menos beta, más, aquí siempre lo memorizo al revés, seno del segundo, en este caso seno de menos beta, por coseno del primero. Ya, lo único que cambié fue que intercambié esos dos que están ahí. Pero es lo mismo. Y me aprovecho del hecho de que coseno y seno sé cómo actúan con los negativos. Coseno se come los negativos, así que esto es seno de alfa, coseno de beta, y seno saca el negativo afuera. Entonces ese más se convierte en menos. Seno de beta. Oh, perdón, acá se queda pegado el programa. Ahí sí. Coseno de alfa. Ya está. Es la misma fórmula de antes. Uf, ahí. La misma fórmula de antes, pero cambié el signo más por un signo menos entre medio. ¿Ya? Entonces, en general, uno lo resume así. Aquí vamos a hacer lo mismo para tangente en un ratito más. Pero en general, uno lo resume así. Cuando uno calcula coseno de alfa más o menos beta, cualquiera de los dos, es coseno, coseno, ¿ya? Y los signos que estaban acá, si era más, se convierte en menos, y si era menos, se convierte en más. Y después vienen seno, seno. Seno de alfa, seno de beta. Esas son las fórmulas finalmente. Si es que uno las quiere como resumir, las fórmulas de coseno de la suma y coseno de la resta están ahí. Ya cambian los signos entre medio. Y si lo hago para seno, seno de alfa más o menos beta, cualquiera de los dos, ahora van intercalados. Es seno del primero, coseno del segundo, y después seno del segundo, coseno del primero, ¿ya? Están al revés, están intercalados pero al revés, y mantienen los mismos signos entre medio. Cuando era más, es más, y cuando era menos, es menos. Y ahí tengo las fórmulas de suma, de seno de la suma, y de la resta de ángulos. ¿Ok? Así uno los memoriza en general. ¿Ya? Y esto mismo me permite encontrar el tangente de la suma también. ¿Ya? Tangente, o de la resta, da lo mismo. ¿Cómo se hace acá? Bueno, tangente siempre es seno partido en coseno. Entonces, alfa más menos beta, y abajo, coseno de alfa más menos beta. Eso es tangente, seno partido en coseno, siempre. ¿Ya? Y aplico la fórmula. Esto va a ser lo mismo que está escrito arriba. Seno de alfa, coseno de beta, más menos seno de beta, coseno de alfa, y abajo el mismo desarrollo para coseno. Coseno de alfa, coseno de beta. Ahora los signos van al revés, menos más, seno de alfa, seno de beta.
¿Ya? Me queda esa expresión horrible, que no es lo que nos va a quedar como fórmula. Aquí vamos a hacer un truco, vamos a simplificar toda la fracción por coseno de alfa, coseno de beta. Toda la fracción. Vamos a simplificarla por eso. Y vamos a ver cuánto va a quedar. Vamos a ver cuánto queda. Cómo queda esta expresión. Entonces tengo una fracción grandota, ¿cierto? Y arriba y abajo tengo otras fracciones. ¿Qué pasa si el primer término, el que está ahí, lo divido por coseno alfa, coseno beta? Me va a quedar así. Seno alfa, coseno beta, pero ahora está dividido en coseno alfa y coseno beta. ¿Ya? El otro, tengo un más menos ahí, dice seno de beta, coseno de alfa, pero ahora está dividido en coseno de alfa, que lo voy a agrupar acá, y coseno beta. ¿Ya? Abajo tengo el coseno de alfa, coseno de beta, dividido en lo mismo. Coseno de alfa, coseno de beta, y aquí tengo el menos más, seno de alfa, seno de beta, dividido en coseno de alfa, coseno de beta. ¿Ya? Y ahí ahora uno limpia toda esta expresión para ver qué sobrevivió, qué se cancela y qué expresiones me quedaron. Por ejemplo, coseno de beta y coseno de beta acá se simplifican. José, Manuel, ¿tienes una pregunta? Sí, porque que yo tengo una duda. En esa, Dale. en la segunda división que está arriba, Ajá, uso coseno de beta, digo, seno de beta partido por coseno de beta. ¿No claro. será coseno de alfa o da lo mismo ese orden? Da lo mismo Ah, el ya. orden. Porque si yo lo escribo así, es buena pregunta, y de hecho es lo que uno se debería preguntar en esta parte. Si yo lo escribo así, coseno alfa, coseno beta, claro, esa es la división original, abajo es un producto. Entonces tú lo puedes ordenar como quieras. Entonces lo reordeno y lo dejo escrito así. Ah, ya, ok. Ya ¿Sí? entendí. Sí, Súper. muchas gracias. Ya, y eso, la gracia de haber hecho eso, es para lo siguiente. En el primer término que tiene fracciones, se van los cosenos beta, ¿cierto? Se cancelan. Y en la segunda lo escribí para que se fueran los cosenos alfa. Por eso los cambié de orden, solo por eso. ¿Ya? En el tercer grupo de fracciones que está acá, se van los cosenos alfa y coseno beta, juntos. Todo se simplifica. Y en el último que está acá no se simplifica nadie. ¿Ya? Entonces el último paso para esta fórmula es que seno y coseno, seno de alfa partido en coseno de alfa, eso es tangente. ¿Ya? Más menos, seno de beta partido en coseno de beta, eso es tangente de beta. Seno partido en coseno. Y abajo, acá se fue todo, entonces me queda un 1. Y acá tengo los signos contrarios con seno de alfa partido en coseno de alfa, que es tangente de alfa, y seno de beta partido en coseno de beta, que es tangente de beta. Entonces, esta es la fórmula que uno memoriza en general para tangente de la suma o de la resta. ¿Ya? Alfa más menos beta. Es esta expresión que está aquí. ¿Ya? Esto es lo que uno hace y al final sale de lo mismo que hicimos para seno y coseno, solo que lo aplicamos para arriba y abajo en una fracción. Y nos queda esta expresión. Entonces, creo que acá tengo un ejemplo inmediato. Sí, vamos a hacer un ejemplo al tiro. Ya estas son fórmulas típicas. Estas son las primeras fórmulas o identidades que los alumnos se aprenden porque nos permiten calcular seno, coseno y tangente para otros ángulos que están fuera de la tabla. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo concreto. Un ejemplo podría ser, calcula esa expresión que está ahí. Seno de 15 grados menos tangente de 135 partido en coseno de 120. ¿Ya? Cada uno de esos ángulos no están en la tabla. Ninguno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Eh, yo lo voy a calcular por separado acá. Perdón. Ahí. Solución entonces. Yo lo voy a calcular por separado. Me voy a preocupar primero del seno de 15. ¿Ya? Y seno de 15
lo escribo como alguna combinación entre los ángulos que sí están en la tabla. Por ejemplo, puede ser seno de 45 menos 30. También podría escribir seno de 60 menos 45. También me da 15. Y ahí va a funcionar igual. Y a este le aplico la fórmula. Seno de la resta es seno del primero por coseno del segundo, menos, en el caso de seno se mantienen los signos, seno del segundo, coseno del primero. ¿Ya? Hay que tener ojo, siempre uno trata de memorizarlo de la mejor forma posible, así en qué orden le queda más cómodo. Y ahora voy a la tabla que uno se tiene que aprender como insumo fundamental en esta materia. La reviso y seno de 45 es raíz de 2 partido en 2, coseno de 30 es raíz de 3 partido en 2, seno de 30 es un medio y coseno de 45 es raíz de 2 partido en 2. Ya nos quedó igual que otro ejemplo que hicimos hace un rato. Entonces esto en total nos da raíz de 6 menos raíz de 2, todo esto partido en 4. Y ahí está. ¿Ok? Nos permite calcular el seno de 15. Y ahora voy con otros. Voy con el tangente de 135. Tangente de 135 es, lo puedo escribir como tangente de 90. No, mala idea, porque tangente de 90 da... eh, tangente de 90 da indefinido. ¿Sí? El problema de tangente de 90 es que es seno de 90 partido en coseno de 90. ¿Sí? Y eso tengo problemas, porque seno de 90 es 1, pero coseno de 90 es 0. Y no puedo dividir por 0. Entonces ahí explota. ¿Ya? El tangente de 90 es indefinido, no lo puedo ocupar. ¿Okay? Uno dice que da infinito. Por eso es notación, ¿no? ¿Ya? Entonces, no me conviene verlo así. Chuta, está complicado entonces. ¿Qué más puedo hacer? Iba a ser 90 más 45, pero no me calza el 90. Podría ser tangente de 180 menos 45. Podría ser eso. ¿Ya? El problema es que no conozco tangente 180 porque no está en la tabla. ¿Ok? Entonces, les voy a contar algo también que sale de la circunferencia, que es súper útil. Y ahí está, voy a tratar de dibujar el círculo lo más preciso posible. Ay, casi me quedo bien. Ay, así que era algo muy, muy fácil. Hay dos que sí conocemos, que son los ángulos en cero. Sabemos las razones trigonométricas en cero. Seno de cero, coseno de cero, tangente de cero los conocemos. Y el de 90 también está en la tabla. ¿Sí? Ahora, esas medidas horizontal y vertical en esos ángulos son 1, porque estoy pensando que esta circunferencia es unitaria. ¿Ya? Entonces, para el otro lado, tengo las mismas medidas, pero negativas. Menos 1 y acá también menos 1. Hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si coseno de 0, es 1, que ese sí está en la tabla, yo ahora puedo saber cuánto es coseno de 180. Porque coseno de 180 es la misma medida horizontal, pero está a la izquierda. Entonces, menos 1. Lo mismo pasa con seno. Si seno de 90 es 1, porque es la medida vertical, entonces seno de 100, que está abajo ahora. ¿Cuál es el que está abajo? 270. ¿Sí? Seno de 270 es menos 1, ¿ya? Porque es la medida vertical, pero la misma medida vertical, pero está hacia abajo. ¿Ok? Entonces nos va a servir, por ejemplo, para calcular tangente de 180, que lo necesito acá. Tangente de 180 es hacer seno de 180 partido en coseno de 180. Coseno ya está listo porque es menos 1. En la misma medida que estaba a la derecha, pero ahora está a la izquierda. Entonces, menos 1. Y seno de 180 tiene un problema porque para el ángulo de 180 yo debería mirar cuánto es su medida vertical.
Pero obviamente si yo trazo una medida horizontal, si el ángulo es horizontal, no me provoca medida vertical. Si el ángulo estuviera ahí yo tendría, esa sería su medida vertical. Pero ahora el ángulo es 180, no tiene medida vertical. ¿Sí? Entonces el ángulo es 0. Perdón, el seno del ángulo es 0. Así que en total me da 0. ¿Ok? El 180 grados es un ángulo horizontal, es un ángulo extendido. Entonces no tiene medida vertical. Por eso es que seno da 0. ¿Ya? Y en total 0 partido en menos 1 da 0. ¿Ya? Así que tangente 180 es 0. Eso lo voy a ocupar acá. Ahora puedo calcular tangente de 180. O sea, tangente de 135. Tangente 135 es tangente 180 menos 45. La fórmula que vimos acá recién, esa que está ahí, dice súmelos arriba y después haga 1 menos la multiplicación de esos dos. Ah, perdón, es con resta. Sobre aquí estamos ocupando la resta. Así que réstelos arriba y súmelos abajo. ¿Ya? Entonces va a ser. Déjenme borrar esto también para que no quede en la que voy a subir después. Ahí. Entonces va a ser así. En el caso concreto que tenemos acá, es tangente de 180 menos tangente de 45 dividido en 1 más, siempre el signo contrario al que está arriba. Tangente de 180 por tangente de 45. Esa es la fórmula. Ya siempre es así, cuando tengo resta. Ya si tengo suma, cambian los signos, ¿no? Arriba va más y abajo va menos. Y ahí todo esto los tengo. Tangente de 180 es 0, el que calculamos abajo. Tangente de 45 es 1, está en la tablita. Después dice 1 menos tangente de 180, que es 0, por tangente de 45, que es 1. Entonces, ¿qué quedó arriba? 0 menos 1, menos 1. Y abajo, 1 menos 0, 1. Entonces, en total nos da menos 1. Y ahí está el tangente de 135. ¿Cierto? Claro, ahí está. Da menos 1. ¿Ok? Y nos falta el coseno de 120. Coseno de 120, entonces voy a aplicar la fórmula que teníamos antes. Perdón, me falta separarlo. Voy a hacerlo como coseno de 60 más 60. ¿Sí? Entonces es coseno del primero por coseno del segundo, en este caso son el mismo, menos seno del primero, seno del segundo, que en este caso el primero y el segundo son el mismo ángulo. ¿Ya? Entonces nos quedó coseno de 60, que es, uno va a la tabla y es un medio, y después viene otro coseno de 60, así que otro un medio, menos seno de 60, que es raíz de 3 medios, por, de nuevo, seno de 60, que es raíz de 3 medios. Entonces nos dio un lindo un cuarto, que es un medio por un medio, menos 3 partido en 4. Y eso da menos 2 partido en 4, que si lo simplifica le queda menos un medio. Entonces coseno de 120 es menos un medio. ¿Ya? Y aplicamos la misma fórmula, solo que ahora los ángulos que están sumados eran el mismo. Quedó más fácil incluso. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado final, que era seno de 15, era raíz de 6 menos raíz de 2 partido en 4, menos tangente de 135, que era menos menos 1, todo esto dividido en menos un medio. ¿Ya? Aquí hay que simplificarlo lo más posible, hay que ver que, por ejemplo, podría sumar las fracciones de arriba, raíz de 6 menos raíz de 2, y simplifico por 4, me queda más 4 partido en 4, ¿sí? Si le sumo el 1, y dividir por menos un medio es lo mismo que dar vuelta al menos un medio y multiplicar por menos 2. O sea, esto me queda multiplicado por menos 2. ¿Ya? El menos 2 se va con el 4 y el resultado final, lo mejor es, quizás lo mejor escrito posible, es el siguiente. Voy a escribirlo más abajito. Lo mejor escrito posible sería, todo esto va a quedar partido en 2, porque se van el 2 con el 4, y el menos cambia los signos de arriba.
Entonces podría escribirlo como menos raíz de 6 más raíz de 2 menos 4. Todo esto partió en 2. Y ahí está el resultado final. ¿Ya? Entonces, este es un ejercicio típico. Esto hay que saberlo hacer en general, muchachos. Si en un ejercicio aparecen seno, tangente y coseno de ángulos más raros que no están en la tabla, la idea es que esos ángulos yo siempre los puedo relacionar con los ángulos que están en la tabla. O son sumas o restas de esos ángulos, o son el 0, 90, 180, 270, que son estos que están acá, que son emblemáticos, y los puedo combinar de manera de aplicar algunas de estas fórmulas que estamos viendo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con esto? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, lo último, lo último. Hay identidades fundamentales que uno puede ocupar siempre en trigonometría y que se cumplen siempre. ¿Ya? Por ejemplo, voy a mostrarles algo que ha pasado hasta ahora desapercibido y y que en realidad es súper importante. Cuando uno hace seno voy a empezar con uno fácil, con seno de 30. Por ejemplo, seno de 30 es un medio. ¿Ya? Y por otro lado yo tengo coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 medios. ¿Ya? Si yo estas expresiones las elevo al cuadrado, ojo que esto es notación también, cuando uno eleva al cuadrado una razón trigonométrica, el cuadrado lo anotamos acá. Esto es solo notación. Aquí dice seno cuadrado de 30. Eso lo que quiere decir es que el seno de 30 lo estoy elevando al cuadrado. ¿Ya? Es notación, va a aparecer escrito generalmente así. ¿Ya? Ya, eso es elevar en un medio al cuadrado. ¿Ya? Y cuando yo digo coseno cuadrado de 30, también es lo mismo. Es el coseno de 30, pero al cuadrado. O sea, esa expresión yo la elevo al cuadrado. Si yo sumo esos dos números, ¿ya? Aquí se produce una magia, porque un medio al cuadrado es un cuarto, y raíz de 3 medios al cuadrado es 3 cuartos. Y si yo lo sumo, me da 4 cuartos, que es 1. Y ahí uno dice, oh, qué bonito, ya, dio 1. ¿Y qué? Yo puedo repetir el proceso ahora con otro ángulo, uno más fácil, 0. Lo puedo hacer con 0. Seno y coseno de 0. Ya, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Están en la tablita. Si los elevo al cuadrado, siguen dando lo mismo, ¿cierto? 0 al cuadrado y 1 al cuadrado siguen dando 0 y 1. Y los sumo. Y los sumo. Va, acá. Bueno, si los sumo también da 1. ¿Ok? Y en general, voy a probar con otros ángulos, bueno, con el que usted quiera, uno de los exóticos que vimos recién, por ejemplo, de los nuevos que estamos calculando, yo podría hacer seno de 135 al cuadrado y sumarle coseno cuadrado de 135. Y ahí vamos a ver qué da. Y la verdad es que da 1. ¿Ya? Entonces, esta es una propiedad que es súper importante y que uno la llama identidad fundamental. Identidad fundamental. ¿Qué dice la identidad fundamental? Que si usted tiene cualquier ángulo, el que usted quiera, de hecho voy a dibujar acá, cualquier ángulo. Ahora tengo un ángulo X o alfa, póngale el nombre que quiera. ¿Ya? Como está en la circunferencia unitaria, uno siempre estos dibujos lo hace en circunferencias de radio 1, entonces la hipotenusa es 1. ¿Sí? Y ya vimos entonces que la medida vertical va a ser seno y la medida horizontal va a ser coseno. Entonces, esto lo estamos haciendo en la circunferencia unitaria, pero tiene que cumplir Pitágoras, porque lo que yo formo es un triángulo rectángulo. Entonces tiene que cumplir que el cateto opuesto más el cateto adyacente, ambos al cuadrado y sumándose, me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Entonces, eso nos permite entablar esta identidad fundamental. Siempre voy a tener que seno al cuadrado más coseno al cuadrado de cualquier ángulo me va a dar 1. Siempre. No es casualidad que me haya funcionado para estos ángulos que están acá. ¿Ya?
Eso, y tiene dos como hermanas chicas, esta identidad que está acá. Hay dos identidades que son parecidas, pero no igual. Una de ellas es la tangente cuadrado de x más 1, eso me da secante cuadrado, y la otra es cotangente cuadrado más 1, eso me da cosecante cuadrado. Donde hay que recordar que cosecante, secante y cotangente son los recíprocos de seno, coseno y tangente. Ya son los mismos, pero están al revés. ¿Ok? Esas son dos identidades como consecuencia de la anterior. Yo, de hecho, les voy a demostrar una. Voy a demostrar la primera, por ejemplo. Voy a agarrar tangente cuadrado y le voy a sumar 1. Y voy a mostrar cuánto da. ¿Ya? Voy a llegar a que es secante cuadrado. Ya, ahí, entonces voy a transformar tangente en seno partido en coseno. ¿Ya? Pero está al cuadrado. Así que es todo esto al cuadrado. ¿Ya? Como está al cuadrado una fracción, yo puedo elevar al cuadrado por separado, arriba y abajo. Y todo esto le sumo 1. Y ahora sumo. Voy a hacer una suma algebraica. Denominador común, coseno cuadrado. El primero lo dejo tal cual, pero el 1 tengo que amplificarlo por coseno cuadrado. Entonces arriba me queda coseno cuadrado. Y aquí magia, porque seno cuadrado más coseno cuadrado, según la identidad que está ahí marcada en rojo, da 1. Así que esto es 1 partido en coseno cuadrado, que es lo mismo que escribir 1 partido en coseno, pero al cuadrado. ¿Sí? El 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. Así que el cuadrado lo puedo sacar fuera. Y 1 partido en coseno es secante. ¿Ya? Pero quedó al cuadrado. Y ahí llegué. Ahí demostré que todo el lado izquierdo que estaba aquí es lo mismo que el lado derecho, que es secante cuadrado. ¿Ya? Es una identidad que es consecuencia directa de la anterior, de la que es fundamental. Lo mismo con la otra. Ahí ustedes lo pueden ejercitar. Transformen el cotangente como coseno partido en seno y hacen el mismo recorrido, van a llegar a que es cosecante cuadrado. ¿Ya? Entonces, este es otro tipo de ejercicio que les puede tocar. Demostrar una identidad trigonométrica. Ya, yo les planteo una identidad, uno toma un lado y yo lo manipulo, por ejemplo, puedo pasar todo a seno y coseno y llego al lado izquierdo. ¿Ya? Eso se le dice demostrar una identidad trigonométrica. ¿Ya? La próxima semana, cuando ejercitemos esto, voy a mostrarles casos donde uno va haciendo ese proceso. ¿Ya? Ya, muchachos, en honor al tiempo voy a cerrarlo hasta acá. Me quedan un par de identidades que las voy a ver el día jueves. ¿Ya? Y con eso vamos a estar cerrando al principio las identidades trigonométricas. No se desconecten porque voy a ver la asistencia. Ya, voy a ver la asistencia y con eso ya estamos listos. Aguántenme un poquito. ¿Ya? Ahí estamos. Eso ya, y también voy a ver el último tópico que tiene que ver con una aplicación geométrica de lo que hemos estado haciendo y con eso cerramos el curso ya completo. Listo, chicos, entonces nos vemos el jueves. Ojo entonces con lo que voy a publicar hoy día sobre el control del viernes, ya lo voy a publicar el temario y ya estaríamos finalizando el curso casi. ¿Ya? Que estén bien, chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao, Profe. profe. Chao.